Dios te bendiga, mujer que persevera. Que la gracia, misericordia y paz de Dios habite con cada una de ustedes. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Tu mujer te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Esta noche, háblanos. El estudio de esta noche está basado en la cita de Lucas capítulo 1 versículos del 5 al 25. Dios nunca olvida sus promesas. Al momento de iniciar esta preciosa historia es necesario recordar que en este momento de la anunciación prácticamente Dios está interviniendo en la historia de la humanidad después de un silencio de 400 años. El escritor de Lucas, al redactar la historia de Jesús, este retrocede hasta el nacimiento de Juan el Bautista, precisamente en el momento cuando el ángel Gabriel aparece al padre de Juan, que servía en el templo. No olvidemos la centralidad y el objetivo principal de este estudio, que es observar los sucesos extraordinarios que rodearon el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lejos de ser solamente relatos meramente anecdóticos, deben ser considerados más bien como una reflexión para poner en la perspectiva adecuada lo que estamos estudiando, el nacimiento del Salvador del mundo. Observe qué precioso. Dios Todopoderoso está interviniendo en nuestra historia de una manera única e inédita, comparablemente tal vez solamente con el momento de la creación o con ese maravilloso invento de su futuro advenimiento. Estos acontecimientos forman parte de un hito en la historia y algo sublime planeado por Dios, y todo esto con el único propósito de salvarnos, y esto lo hizo solamente por su gran amor y misericordia. El deseo de nuestro Dios siempre ha sido que vivamos eternamente y que ni uno solo de nosotros se pierda. Pero, ¿cómo el Creador podría conseguir esto? La respuesta es enviando a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Es precisamente de esta llegada, de esta hermosa intervención de parte de Dios en el mundo que tratan los evangelios y también esta serie de estudios de fin de año en Mujer que Persevera. Bienvenidas. Sin embargo, y a pesar que los evangelios tratan principalmente sobre la vida de Jesús, estos versículos que hoy reflexionamos tienen que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto habría de precederlo anunciando su llegada, para la cual el mundo debía prepararse. Pero pensemos por un momento, ¿cuál es exactamente el mensaje del suceso que estamos presenciando en este momento? Pues el mensaje es nada menos que no hay nada que pueda oponerse a los designios de Dios. En segundo lugar, podemos ver que es un objetivo relatar la historia del precursor de nuestro Señor, de ese personaje único, peculiar y santo hombre de Dios, que contaba con una muy buena referencia de parte del mismo Salvador del mundo, Jesucristo. Él dijo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Lucas capítulo 7, versículo 28. La Biblia de las Américas. Dios recuerda su juramento. En esta porción se nos cuenta cómo la acción de Dios se hace presente en los seres humanos más pequeños y humildes, en los abandonados, en los más pobres, en los menospreciados por este mundo, y lo hace acordándose de ellos y respondiendo sus peticiones. Entrando en contexto, Zacarías estaba casado con Isabel, o llamada también Elizabeth, y él era sacerdote del templo
de Jerusalén. Su esposa era una mujer estéril y de edad avanzada, pero lo que más resalta en Zacarías, contrariamente a lo que esperamos, es su incredulidad. Esa incredulidad que él muestra al momento de enterarse que su esposa sería madre. Llama mucho la atención que, a pesar de ser sacerdote del templo de Jerusalén, es capaz de reconocer, o más bien dicho, no es capaz de reconocer el gran poder de Dios, ese gran poder que él posee y que además también no reconoce que Dios es el que gobierna aún la propia vida de él. Vea que este anuncio evoca directamente el poder del profeta Elías y enlista además una serie de cualidades de ese peculiar profeta veterotestamentario, a saber, el preceder, el reconciliar, el atraer y el preparar. Estas eran precisamente las cualidades que poseía Elías y que Juan también tendría. Note algo importante con respecto a los nombres de sus dos padres, y ponga atención. El nombre de su padre era Zacarías, que significa Dios recuerda, y el de su madre Elizabeth, que significa, por su parte, su juramento. Si unimos estos dos términos, se forma curiosamente la frase Dios recuerda su juramento. Aleluya. Y por su lado, el nombre Juan deriva de Jocanán, que significa el favor de Jehová. Pero ¿cuándo pronunció Dios un juramento con relación a este acontecimiento? Siendo más específicos, el juramento era en alusión al Mesías. No obstante, el nacimiento de Juan es el acontecimiento sobrenatural que precedería a la llegada de esa preciosa promesa de un Salvador. Veamos el Salmo 89, donde encontramos esa promesa. Versículos 34 al 37, la Biblia de las Américas. No quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Aquí es el lugar exacto, además de otras muchas citas, donde Dios pronunció el juramento a David y se refería a que uno de sus descendientes tendría un reino eterno. Por supuesto, se hablaba de Jesucristo. Él era ese descendiente, así que Dios había recordado su juramento. Dios estaba listo para irrumpir en la historia humana después de 400 años de silencio. La lectura de esta noche comienza contándonos que, versículo 5, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías. Para iniciar, en el versículo 5 dice, en los días de Herodes. Pongamos mucha atención, que es importante. Hermanos, hablemos o comencemos hablando de lo que realmente hace una gran diferencia. Y me refiero a en qué tiempos y en qué circunstancias e influencias vive un hombre y su comportamiento en el mismo. Y es que en días piadosos no es de extrañar que uno deba vivir en rectitud. Pero cuando el espíritu que prevalece es injusto, la vida santa y piadosa resplandece aún con más esplendor. Es algo así como una lámpara en las tinieblas. Eso sí hace la diferencia. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Pero en qué sentido las Escrituras aseguran o afirman que estos dos eran justos?
Sinceramente eran justos porque fueron justificados a través de los sacrificios requeridos por Dios para que sus pecados fueran cubiertos. No obstante a eso, su andar diario también era intachable ante los ojos de Dios. Vea lo que dice el versículo 6b. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Como muy bien lo explica Miller, y aquí cito: cuanto más oscura sea la noche de pecado que nos rodea, más clara debería ser la luz que brota de nuestra vida y conducta. Sin embargo, había una tragedia en la vida de esta pareja. No tenían hijos. Versículo 7 dice: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. La falta de hijos en ese tiempo era considerada entre los judíos como una gran desgracia. Varias veces se nos habla en el Antiguo Testamento que era como un castigo por el pecado. Además, se nos dice que en el versículo 25, el que sigue de la cita de esta noche, que era una tremenda vergüenza ser estéril. Versículo 25. Es decir, y dicho de otra manera, los años les habían pasado factura. Se habían vuelto ancianos y débiles. Y algo peor, la esterilidad de Elizabeth era un motivo legal para el divorcio. Si Zacarías hubiese deseado, hermanos, repudiar a Elizabeth debido a su incapacidad para tener hijos, nadie, absolutamente nadie lo habría cuestionado. Pero aquí viene lo importante, lo más importante. Sin duda, entre ellos había un tremendo amor que compartían juntos y compartían también ese dolor y esa tristeza juntos. Me refiero al hecho de no poder tener hijos. Versículo 15. Porque él será grande delante del Señor. Vamos rápido. Como comenta John Peter Lynch, un escritor cuya bibliografía es muy prolífera, autor y editor de la monumental obra Comentario del Antiguo y del Nuevo Testamento se llama. Está compuesto por 63 volúmenes y aquí cito: ser grande a los ojos del Señor verdaderamente es ser grande en realidad, porque lo que es un hombre a los ojos de Dios, eso es en verdad, ni más ni menos. Será lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 15b, desde el vientre de su madre. Y Calvino, meditando en esto, inspirado, escribió, aquí cito: como una influencia sobrenatural del Espíritu Santo, fue en Juan un extraordinario regalo de parte de Dios. Tengamos presentes que el Espíritu no se otorga a todos desde la infancia, solamente cuando a Dios le agrada hacerlo. Zacarías y Elizabeth no solo fueron bendecidos con un hijo, sino con un hijo que sería el heraldo del Rey de Reyes, algo muy precioso. Ahora, apliquémoslo a nuestras vidas. En esta oportunidad hemos estudiado sobre un hombre que estaba predestinado a ser el mismo precursor de Cristo. Ahora se acercaba el cumplimiento de la promesa de Dios, la encarnación de su mismísimo Hijo, nuestro Salvador. Y este gran evento del nacimiento de Juan el Bautista fue algo de mucha importancia en los propósitos eternos de nuestro Dios. Para finalizar, un consejo. Aprendamos a apagar el ego por un momento. Desenchufémonos de la pseudo responsabilidad que nos hace enunciar pretextos muy de moda en estos días, como por ejemplo, si no lo piensas y si no lo meditas con todas tus fuerzas sobre cualquier asunto, Dios no te responderá. Tienes que creerlo, tienes que afirmarlo. Parte muy cierto. Pero ve aquí. En este caso, no se necesitó que Zacarías creyera que este milagro se pudiera realizar.
este sacerdote del Dios Altísimo, en lugar de aceptar lo que ya el Creador había dispuesto, pretende justificarse en la falta de lógica que encuentra en el mensaje dado por Gabriel. Qué ridículos somos los humanos muchas veces. Actuamos como si nuestra aprobación importara o fuese determinante para el cumplimiento de la santa voluntad de Dios. El mismo Dios que creó el universo, Él también puede hacer incluso que todos los relojes del mundo marchen hacia atrás, si Él así lo quiere. Por esa razón, jamás antepongamos nuestra lógica a la ejecución de su voluntad. Dios les bendiga a todas.